A ver, la idea hoy es, primero recuperar un poquito el texto este de Frey, que me parece que lo tenemos todos re claro, espero, porque si no, va a haber como, me voy a terminar suicidando. Y una vez que tengamos como recontra claro lo de Frey, avanzamos para ver si puede ser aplicado a el caso de Guatemala. No todo, porque el caso de Guatemala es muy, muy cortito, pero hay cosas que me parece que están buenas para analizar del caso de Guatemala, para ver si la estructura por ahí del texto de Frey nada, aplica. Uno que sea voluntario, vamos, y que no sea de los que siempre hablan. Un voluntario que más o menos, digamos así, rápido. Frey dice esto, y seguimos adelante. ¿Alguno se anima? Dale. Que sea optativo, que no sea como, que no diga fulano o mengano. Que uno salga y diga, bueno, dale, lo hago yo. Me quedo en silencio yo. Miguel, dale. Yo, Sí, ok. porfa. ¿Sobre qué? Perdón. Toda la parte de, como de Frey, ¿podés identificarla? No, eso no sé qué es. ¿Cómo no? El Perdón. texto de la semana pasada. Lo de Guatemala sería. No, no lo de Guatemala, previo, el de la semana Ah, pasada, las condiciones para reconocer un populismo. para conocer un populismo y digo más o menos como las características. Sí, es eso lo que estoy pidiendo. Vamos, no puede Es, ser tan terrible participar. el populismo es como, es todo lo que está relacionado con el sector obrero y lo que intenta ayudar a ese sector. Eso es lo que te quedó el texto de Frey, me mato. Y te vas a matar vos por el trabajo práctico. Parizo, dale. No sé si me escuchó Farizo. Ahí te digo. Dale. Créeme que había tomado nota y Bueno, es que en realidad no es una lección esto. Tiene que ser como está, tiene que estar interiorizado esto. No lo digo por Farizo puntualmente. Estoy diciendo por cualquiera, porque no es tan doloroso lo que estoy pidiendo. Yo digo si querés, va, lo que tengo Dale, anotado. todo tuyo, Sánchez. Yo puse que el populismo, Frey lo toma como un sustantivo que no es ni bueno ni malo, y que está el Estado keynesiano tanto en el ámbito económico como social, y que los políticos toman medidas para ser votados. Estamos de acuerdo. ¿Te acordás en esa definición habíamos identificado, te lo pregunto vos, Lucila, digo, pero puede ser cualquiera. Habíamos dicho que la experiencia populista es una experiencia que, dijiste lo de la parte keynesiana, dijiste la participación social y económica, dijimos que está relacionada con la idea de modernización económica. ¿A qué se refería? A pasar a una economía más industrializada. Estamos de acuerdo. Dejar de ser modelo agroexportador y pasar a algo industrial. Dijimos que también tenía que ver con el concepto de fracaso elite. ¿Qué implicaba ese concepto? Cuanto más fracasaban las élites, había más lugar para el populismo. Estamos de acuerdo. Mientras menos populares sean los gobiernos previos, más chances de que un personaje de carácter popular o carismático se vuelva como relevante para estos sectores que nunca habían sido como tenidos en cuenta. Dijimos que tenía que ver con política pasional. ¿Qué implicaba esa idea de política pasional? Yo puse que era un personaje carismático Sí, que se posicionaba con los trabajadores. bien, de igual a igual a veces, por más que obviamente no sean de igual a igual, digo, discursivamente se posicionaba. ¿A qué apelaba? Vimos un videito de Perón hablándole a trabajadores. ¿A qué tipo de concepto apelaba? La empatía. La empatía, ¿estamos de acuerdo?
a la idea de nación, de pueblo, verlos felices. Creo que uno de ustedes había rescatado esta idea de quiero Un verlos buen trato felices. con los ciudadanos. Coincido. Buen trato, a ver, como hasta Ser uno más paternal, de la ¿no? Esta masa. idea de los voy a cuidar, loco. O sea, yo estoy acá para cuidarlos. Sí, ¿qué más? ¿Quién decía algo? Ser uno más. Ser Tipo, uno más, sí. no esta idea de- tratarlos como inferiores. Ahí está, o sea, es el primero de los trabajadores. Siempre hay que rescatar que es el primero. Y el último de los conceptos que habíamos planteado era esta idea de ni democracia ni totalitarismo. ¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba el concepto ni democrático ni totalitarismo? Que los gobiernos populistas tenían Dolores, dale. características democráticas y totalitarias por cómo se dirigían a la población y los sentimientos que apelaban. Estamos de acuerdo. Pero sin embargo, si vos tuvieses que definir una cosa, ¿es democrático o es totalitario? Es democrático. Es democrático. Es más ¿Estamos? democrático que Sí, totalitario. estamos de acuerdo. Digo, eso es fundamental porque no pensemos que Perón en Argentina es Hitler, ni mucho menos. Podrán haberlo inspirado en alguna que otra práctica, pero lo cierto es que es sumamente democrático. Bien, estamos de acuerdo con los 4 conceptos. Bien, nosotros habíamos arrancado, no sé si alguno lo recuerda, y obviamente, lo tengo, el texto, creo, les pasé yo el texto de Santillana, ¿no? El primer texto de Guerra Fría era un texto que les pasé yo. ¿Sí? Bien. Ahora entonces lo busco, lo abro y lo vemos un segundito. Nosotros habíamos arrancado todo el recorrido con una frasecita que era menor, pero que yo les marqué para que ustedes la vieran, y ahora la vemos entre todos, porque me parecía que es una frase fundamental para entender el recorrido que estábamos haciendo. Y hoy lo vamos a ver concretamente en un ejemplo puntual que es el de Guatemala. Nosotros, esto lo recordamos, habíamos dicho que los gobiernos eran obviamente democráticos, que el sistema era capitalista en toda la parte del bloque occidental, América Latina es parte del bloque occidental, y lo que nosotros, como nos detuvimos, y de hecho literalmente está marcado así en mi libro, lo que decía es, no obstante, la democracia fue limitada, ya que los Estados Unidos toleraron la presencia de dictaduras en el sur de Europa y fomentaron de forma ocasional en América Latina, Asia y África, bla, 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 si les servía para frenar el comunismo. A ver, ¿qué me importa? Esta frase que nos quedó como atrás, pero que nos dio pie para empezar a analizar qué es lo que pasaba en América Latina, es la que hoy tendríamos que poder ejemplificar claro, pero de manera muy, muy clara, con el caso de Guatemala. ¿Me siguen el planteo? Para entender el caso de Guatemala hay que hacer un trabajo como hasta temporal, y estamos siguiendo el texto de Frey. A ver, tendríamos que poder identificar en esta línea del tiempo guatemalteca un periodo previo, un periodo durante y el modo en que terminan. Es decir, esto sería el momento de fracaso de Litz, esto sería el momento populista, que en el caso de Guatemala son 2 como personajes populistas, y esto sería el fin del populismo, es decir, por qué razón, de alguna manera, termina como termina esa experiencia guatemalteca. ¿Estamos? ¿Me siguen el planteo? A ver, en el periodo previo, o antes del periodo previo, ¿quiénes son los 2 personajes que uno define como populistas? ¿Cómo? ¿Cuáles son los 2 Entiendo. presidentes populistas de Guatemala? El nombre. Sé que tiene una. Arévalo, me parece. Bien, Arévalo, Árvez y ese mismo, Arbenz. Arbenz. Arévalo. Bien, estamos de acuerdo. Ahí tenemos los 2 populistas latinoamericanos, las 2 populistas, perdón, guatemaltecos. ¿Estamos? A ver, para aquel que no me está entendiendo, Arévalo y Arbenz serían lo que Perón es para la Argentina. Estamos, de hecho, temporalmente coinciden bastante con lo que después va a ser el golpe de Estado. El golpe no, con lo que sería la presidencia de Perón. Bien, a ver, estos son el populismo. Entonces, nosotros sabemos que para que haya populismo, de acuerdo al concepto, a lo que nos está diciendo un poco el texto de Frey, para que esto sea un tipo de gobierno exitoso, previamente tiene que haber un tipo de gobierno de corte elitista. ¿Estamos? O sea, acá estaría el concepto de fracaso de élite. ¿Me siguen el planteo? Para que Sí. los miro porque realmente me interesa, a ver si estoy hablándole a la nada. ¿Me siguen el planteo? Bien, a ver, la pregunta es, ¿cuáles son las características previas
Arévalo y Estaban Arbenz. estaban en dictadura. Bien, estaban en dictadura. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Había mucha demanda por la sociedad y todo eso. Sí, Se les da importancia a los trabajadores. no le da importancia a los Había muchas trabajadores, protestas muchas por protestas. regresar a la democracia. Bien, buscando como esa ola de democratización, ¿estamos de acuerdo? Buscando como volver, básicamente, a la democracia. Sí, ¿qué más sabemos? ¿Qué más? ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, porque, a ver cómo preguntarlo. ¿Cómo nos damos cuenta en alguna medida específica? Más allá de que haya sido una dictadura, que si es una dictadura no le presta atención a nada. ¿En qué medida nos damos cuenta que quienes gobernaron antes de Arévalo y Arbenz en realidad tomaron medidas que solamente beneficiaban a terratenientes? Es muy específica la pregunta que estoy haciendo. Digo, pero en realidad por ahí alguno dijo, esto. No hubo elecciones tampoco. No hubo elecciones, eso seguro. No les importaba que hubiese elecciones. ¿Qué más? Que las tierras digamos, no se dividían. A ver, ¿quién lo dijo? Vuelvo para acá. Estoy acá, no es que no estoy. ¿Quién dijo eso? Dale, Nicolás. ¿Qué pasó con las tierras? ¿Cómo se llamaba la compañía esta? United Fruit Company tenía como la mayoría de las tierras. Sí. Y después, con la presidencia de Arbenz, que puso esa medida de que el Estado le extraía el 3%, no me acuerdo cuánto, que ahí como que se pudrió, digamos, y Estados Unidos sí terminó. Bien, ahí tenés, sí, bueno, se puede atender igual. A ver, ahí tenés un muy buen ejemplo. A ver, como primera medida, nosotros ya sabemos, porque Nicolás lo acaba de rescatar, y me parece que está buenísimo lo que rescataste, los gobiernos previos a Arévalo y Arbenz, en primer lugar, y repito, el que toma apuntes debería hacerlo, lo que permitieron es la concentración de tierras. ¿Estamos? Quiere decir que una empresa, como en este caso la United Fruit Company, lo que les permitieron es tener hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra. Ahora, obviamente esas hectáreas de tierra, si uno las mira en el pasado, esa tierra, digo, sobre todo en un pueblo como Guatemala, que es muy campesino, quiere decir que la han perdido otros territorios. ¿Estamos? O sea, las comunidades indígenas han perdido esos territorios. Ahora, la pregunta sería, ¿qué otra medida, además de esa concentración de tierra en grandes compañías, nos da a entender que los gobiernos previos no tienen un perfil pro obrero, pro campesino? Capaz no, pero puede ser que eran capitalistas. No sé si eso... No sé. Si eso nos da como... No creo que sea capitalista, sea una respuesta. A ver, pensemos... hay algo... durante el periodo como populista, lo planteo en relación a lo que hicieron. Y ahora si ustedes se dan cuenta como por qué esto sería elitista. Hay una parte donde dice, no sé si es Arévalo o Arbenz, que dice la supresión de la ley de vagos o la eliminación de la ley de vagos. ¿Alguien sabe lo que es la eliminación de la ley de vagos? Sé que era de que se podía usar la mano de obra forzada en los terratenientes, podía hacerlo eso con los campos y gratis. Una forzada obra de obra gratis. Bien, a ver, ¿supresión qué es? ¿Cómo? ¿Qué es suprimir? Eliminar. Eliminás, estamos de acuerdo, eliminás. Quiere decir que Arévalo y Arbenz lo que hicieron fue eliminar una ley que existía. Quiere decir que la ley de vagos existe desde antes de ellos. A ver, para aquel que no se percató en la ley de vagos, que puede ser una posibilidad. ¿Qué es la ley de vagos? Un poco lo decía recién Valentina. Si vos eras un indigente, o sea, si vos eras un tipo que no tenía trabajo en Guatemala y estabas en una situación como de miseria, el Estado lo que hizo previo a Arévalo y Arbenz es habilitarte la posibilidad, o sea, de que a vos te agarran y te llevan, te fuerzan a ir a trabajar a las tierras de los grandes terratenientes. La pregunta es, ¿esa medida está pensando en el vago
No, el tener terrateniente, claramente, porque a ese no le tenías que, al trabajador, no le tenías que pagar nada, el que ganaba ahí era el terrateniente. Claro, y además ellos no hacían nada y les cuidaban sus tierras. Exactamente. A ver, esa medida, la ley de vagos, porque no aparece así tan explícito, la ley de vagos es una ley que claramente demuestra el perfil oligárquico de los gobiernos previos. Porque, ¿cuál hubiese sido una medida keynesiana frente a esos supuestos vagos? Les hubiera dado más trabajo, capaz. Les hubiese dado trabajo, les Obras hubiese dado públicas. obra pública, Obras pensiones, ¿por qué no? Pensión por desempleo. A ver, frente a esos vagos, los gobiernos previos no tomaron medidas para beneficiar a esos que no trabajaban. En realidad tomaron una medida orientada a beneficiar a los terratenientes con la mano de obra disponible. ¿Se entiende? Pero, profe, Sí. a esos vagos se les pagaba de forma Mínimo, correcta. en algunos casos es forzado y en otros casos es un sueldo muy, muy miserable. Lo cual te lleva a entender que en realidad lo que les interesa es como lograr que la fuerza productiva, o sea, a ver, lograr que tengan menos gasto los terratenientes en sus tierras. O sea, obviamente vos, forzando a estos vagos a trabajar, lo que haces es que un terrateniente pague menos. ¿Se entiende la lógica? Sí. Sí. A ver, yo a eso le agregaría lo que hace rato dice Nicolás, y que no me parece que es un dato menor. No solamente los gobiernos anteriores permitieron la concentración de tierra en grandes empresas, o sea, hectáreas y hectáreas en grandes empresas, sino que incluso a esas grandes empresas o a esos grandes terratenientes guatemaltecos les facilitaron un montón de mano de obra porque consideran que esas personas eran simplemente vagos. ¿Me siguen el planteo? Ahora, aparece Arévalo y aparece Arbenz. La primera medida social que uno podría marcar, no importa la verdad si es de uno u otro, porque los podemos tomar como un combo, es eliminar la ley de vagos. ¿Vamos? Quiere decir que ya no consideras más que esas personas son vagas. Si eliminas la ley de vagos, ¿qué haces? ¿Cuáles son las medidas sociales que uno podría identificar de estos dos muchachos? Y eso ya es lectura del texto, ¿eh? ¿Qué medidas populistas han tomado? Construyeron una ruta para conectar el este y el oeste del país. ¿Estamos de acuerdo? Electrónica. Crearon, creo que había colegios y todo eso para combatir el... Bien, sufragio universal, colegios... Pero que no llegaron a las mujeres analfabetas. Bien, a ver, estamos hablando de un gobierno de 1950, chicos, o sea, es muy progresista en ese sentido. A ver, alfabetización de mujeres, o alfabetización en general. Y crearon más escuelas y... Es lo que dijo recién Ezequiel. Ezequiel decía, la creación de escuelas, tal cual, digo, esto es fundamental. ¿Qué más hicieron? Sufragio universal, obviamente, o sea, ampliaron las bases de participación. Antes hay un montón de sectores que no podían votar, ahora votan. El usufructo provisional de algunas tierras no cultivadas, que eso fue lo que le molestó a la United Fruit Company. Bien, pregunta, vamos a graficarlo. En realidad, lo que ellos plantean, el concepto que aparece ahí para hacer referencia a las tierras es ¿cuál? De que las tierras que no eran cultivadas por empresas o todo eso, de que se pudieran usar para cultivar y para poder Las tierras usarlas. no cultivadas básicamente pasaban a ser, creo que, propiedad del Estado, ¿no? Ahí está. Claro. Básicamente lo que hay es un proceso, a ver, el término, no importa, era el término específico, el término que ellos imponen es reforma agraria. A ver, la reforma agraria es, como están diciendo ustedes, reformar la estructura agraria del país. Quiere decir que si esto, imagínense que este cuadrado son las miles de hectáreas que, por ejemplo, tiene la United Fruit Company o cualquier terrateniente privado de Guatemala. Para el momento en que sucede lo que sucede, tenemos hasta acá realmente utilizadas. Esta es la tierra que sí está puesta en producción. La parte de acá, o sea, la que no está como marcada, es la tierra que no está puesta en producción. O sea, que está vacante, está haciendo, no sé, está ahí en descanso. ¿Cuál es la lógica de la reforma agraria? De que esas tierras se puedan utilizar y de que poner que capaz que personas que no tienen trabajo puedan cultivarlas y
Bien, siempre pensando en una Guatemala campesina, porque la realidad es que la mayoría son campesinos, lo que vos haces con esta tierra es, primero, expropiarla. A veces le vas a ofrecer pagar nada, mínimo. Lo cierto es que es muy poquito lo que estás a ver. Si una tierra por ahí hubiese, no sé, valido, te digo cualquier cosa, $1000, vos le vas a ofrecer 200. Obviamente ellos no van a querer porque van a considerar que de alguna manera los estás estafando, pero como en realidad vos tomás la decisión, terminás haciéndolo igual. Entonces ahí se produce el contexto de reforma agraria. La idea es que vos esto se lo des a la familia campesina 1, esto se lo des a la 2, esto se lo des a la 3, y así sucesivamente. ¿Cuál es la lógica de este planteo? Además de dejar capaz a la compañía grande sin coso, de que vos poder también tener más Que producción. cada familia pueda tener tipo su tierra, pueda trabajar. Bien, o sea, porque Ezequiel. también lo que querían combatir es el tema este del trabajo forzado y que hacían los terratenientes. Coincido plenamente con lo que decís vos. A ver, tengamos presente que en realidad el objetivo no es en realidad complicar a las empresas o a los grandes terratenientes. El objetivo es beneficiar a los tipos que nunca antes habían sido beneficiados. Obviamente, al hacer esto, y un poco lo decía Nicolás hace rato, te ganás, siempre pensando en la United Fruit Company, después lo vamos a ampliar, te ganás por lo menos un Estados Unidos que va a empezar a mirar lo Muy que está enojado. haciendo de manera como extraña, ¿no? Digo, porque en realidad, por más que tus fines sean sumamente, sumamente sociales, porque lo que vos estás pensando es que la mayor cantidad de esa gente pueda comer, en realidad no deja de ser cierto que estás violando la propiedad privada. ¿Estamos? Porque esa propiedad es propiedad de Estados Unidos, es propiedad de la empresa norteamericana, y es una propiedad ganada por las buenas. No es que nadie forzó a Guatemala a que vendiera esas tierras a esa empresa. Ahora, ¿qué más hacen estos gobiernos de tipo populista? Libertad de asociación sindical. Bien, los organizan. Organizan a los obreros en estructuras sindicales. ¿Cuál es la estructura sindical que debería haberle llamado la atención? La Confederación General de Trabajadores de Guatemala. Bien, ¿por qué te parece que esa debería llamarte la atención? Y porque ahí es donde más se ve que van a beneficiar a los trabajadores. Y además es muy diferente a la que existe acá. No. No. A ver, en sigla es CGTG. ¿En Argentina cómo es? La CGT no es. CGT. Quiere decir que en realidad es lo mismo, exactamente lo mismo. Salud para Lucila. Estamos hablando de exactamente la misma estructura sindical. No es algo muy diferente lo que está sucediendo en Guatemala respecto a lo que está sucediendo en Argentina. Ahora después en Argentina lo veremos un poco mejor. Los invita a organizarse. ¿Qué más hace a nivel laboral? ¿Alguien más? No sé si... El primer código de trabajo. ¿Qué es un código de trabajo? ¿Qué les parece a ustedes? Porque por ahí no lo dice ahí, pero digo, lo podemos deducir solo. ¿Qué les parece que es un código de trabajo? Ciertas reglas capaz, o como diciendo, si te pasa esto, capaz que si te lastimás o te pasa algo en el trabajo, vas a tener capaz una compensación o algo así. Totalmente. A ver, básicamente es regular condiciones de trabajo. Acá en Argentina nosotros lo veremos con Perón, con cosas como, por ejemplo, no sé, 8 horas de trabajo, seguro de desempleo no digo, pero 8 horas de trabajo, toda la cuestión de indemnización por accidente de trabajo. A ver, ¿qué quiere decir? Si los tipos se toman el laburo de regular las condiciones de trabajo, quiere decir que previo no había ese tipo de regulación. Y si no había ese tipo de regulación, ¿cuál es el peligro para aquel trabajador obrero común y corriente? De que se quede sin trabajo porque está lastimado. Tal cual. A ver, que lo exploten 12 horas al día y que le paguen nada. En el Código de Trabajo vos regulás la cantidad de horas que es legal que trabajen y eventualmente lo que podés ponerle es también un sueldo mínimo que tienen que pagar. Entonces, de alguna manera uno empieza a ver cómo estos muchachos como regulan y satisfacen todas esas necesidades no resueltas previamente. O sea, esa es la definición, no resueltas previamente por gobiernos previos. ¿Cuál es el problema que se le va a plantear? Un poco, Nicolás, lo decías vos y te voy a dejar de vuelta a hablar a ver si lo planteás vos. ¿Cuál es el problema para la continuidad de estos gobiernos?
Si podés, pero como medio dijiste vos, algo me pareció que estabas como muy metido, o por lo menos no sé si muy metido, pero sabías lo que estabas diciendo. Y que yo creo que no se podría continuar lo que estaban haciendo con esto de las tierras porque tarde o temprano no iba a terminar bien. Y bueno, lo que pasó que después, bueno, hubo el golpe de Estado. Ahí está, voy al golpe de Estado. La pregunta es, ¿cómo terminan estas experiencias populistas y por qué terminan de la forma que terminan? Primero, en el gobierno de Arévalo hubo intentos de 30 golpes de Estado. Sí. 30 intentos de golpe de Estado por parte de Estados Unidos. Como financiados por Estados Unidos. Totalmente. Toda la ley de arrendamientos y de que Estados Unidos quería un precio y Guatemala le quería dar otro. Sí. Y en la otra presidencia de Arbenz. Arbenz. Ahí se pudo completar el golpe de Estado con un hombre llamado Castillo Armas. Carlos Castillo Armas, y que fue en Honduras, que ahí fue cuando en realidad el acuerdo para el precio de las hectáreas que tenían no salió. Pregunta. Porque The United Fruit Company quería mucho más de lo que estaban otorgando. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, frente a estos gobiernos de corte populista, está tan interesado en sacárselos de encima? Porque tenían medidas que no iban con los principios capitalistas. ¿Los tipos no eran capitalistas? Sí, eran capitalistas, pero hacían porque también no los favorecía para a ellos. la gente. Porque no los favorecía a ellos. Ahí está, no nos puede quedar la idea que estos tipos o estos gobiernos son comunistas ni socialistas. Nazarena, ¿qué pensás vos? O sea, que Estados Unidos siempre interviene cuando no les favorece a ellos lo que está ocurriendo. Porque en realidad no eran socialistas en sí los gobiernos, pero lo que hacían era intervenir con los planes que tenía Estados Unidos de enriquecerse a sí mismo, explotando a trabajadores, y bueno, terminó siendo que los derrocaron por esa situación. Coincido. De hecho, a mí me parece que algo que no sé si aparece en el texto, pero en realidad Estados Unidos emplea lo que le pasa con la United Fruit Company y fogonea la idea de decir, che, los que están gobernando en el caso de Guatemala estarían siendo como socialistas, porque en realidad lo que ellos dicen es, nos quitan tierras que son de nuestras empresas legalmente como compradas o obtenidas, y lo que están haciendo es como estar en contra de la idea de propiedad privada. Entonces, ahí es cuando ellos fogonean, manifiestan abiertamente que por ahí los gobiernos de Guatemala son socialistas, pero lo que nosotros sabemos es que en realidad de socialismo tienen cero. No son socialistas, estos tipos son populistas. Y el populismo nosotros ya sabemos que es un tipo de gobierno que responde a qué modelo económico. Al capitalismo. ¿Al capitalismo de qué estilo? ¿Populista? ¿De qué estilo? ¿A cualquier tipo de capitalismo? No, a uno que también intenta como favorecer a la sociedad. ¿Al Estado? Sí, Dolores, dale. Al modelo de Estado benefactor. O sea, las medidas que toman los populistas en América Latina no son socialistas. El problema es que se confunde, como en realidad uno ve que ellos benefician a los sectores medios y bajos, parecería que por tener contacto con obreros o con campesinos, es como que sos socialista, y en realidad no lo sos. Nunca se proponen socialismo. Ellos simplemente se proponen crearles determinados beneficios a un sector nunca antes tenido en cuenta, en pos de darle recursos que puedan de repente ser utilizados para consumir al interior de su mercado. ¿Entienden que es un tipo de modelo de Estado benefactor? Digo, porque los veo todos así como, puede ser que lo esté entendiendo. ¿Se entiende el planteo? Sí. ¿Llegaron todos a esto? A ver, ¿qué es lo que me importa que ustedes vean? Cuando uno mira, de repente, y vamos de vuelta a esto, cuando uno mira esto que ya leímos, que dice, la democracia, sin embargo, es limitada, ya que los Estados Unidos toleraron la presencia de dictaduras en el sur de Europa y la formación de forma ocasional en América Latina, ahí es cuando te das cuenta que, lo bajamos a un caso práctico en el caso de Guatemala. Ahí es cuando vos te das cuenta que
Lo ideal es que todos los países del bloque occidental sean democráticos, pero si esa democracia que de repente se instala en América Latina o en cualquier lugar del mundo no responde 100% a los intereses económicos de Estados Unidos, por más que sean democracia, Estados Unidos no duda ni un segundo en golpearlos. Porque lo que necesita es que, más allá de que sean democráticos, sean leales y se encuentren como alineados al planteo económico de los Estados Unidos. ¿Llegaron a eso? Sí. Algunos de los que no haya hablado. Me interesa no que lo expliquen todo. Me interesa que me puedan explicar esta frase. Vamos, que sea voluntario. Quiero ver si esta frase alguno de ustedes la puede aplicar al caso de Guatemala y que me explique por qué sí se puede aplicar. No vale que lo haga ni Valentina, ni Nicolás, ni Ezequiel, ni Nazarena, porque ya lo hicieron. Lucila también charló en el día de hoy, así que está como exceptuada. Vamos, dale, chicos, hablen. Que sea un poco más democrático esto, vamos, los que nunca hablan, intenten explicar esto. Si está mal, no es un problema. No llegué a leer la cosa. Vale, Fendi, entonces no aplica. ¿Igual lo entendiste esto? No llegué a leer lo que pusiste, la frase. Esto, igual es la frase que manejamos todo el tiempo. Esta idea de que la democracia es limitada. Te la estoy dejando para que la leas, ¿Alguien puede explicar esta frase, pero ahora ya aplicado al caso de Guatemala? Que Estados Unidos no quería que, lo que yo había visto es que no quería que ningún país de América Latina, en ningún país haya comunismo. Sí. Y a la más mínima que pasaba algo, los atacaban, o intentaban frenarlo para que vuelvan al capitalismo, o a lo que a ellos les favorece. Claro, de alguna manera los ayudan económicamente o los fuerzan. Bien. De alguna otra manera van a intentar que vuelvan al capitalismo. Bien, la pregunta es, ¿esos países realmente se encaminaron hacia el socialismo? No, Dolores dice que no, y está bien que diga que no. Porque en realidad no se encaminaron al socialismo. Es la excusa que Estados Unidos impone para poder justificar por qué va a hacer lo que va a hacer. Pero lo cierto es que en realidad no le molesta a Estados Unidos. A ver, Estados Unidos realmente no ve socialismo en eso, pero tiene que justificar lo que está por hacer a nivel internacional. Entonces lo hará apelando a que esas medidas en realidad están encaminando a Guatemala al socialismo. Pero Guatemala no se está yendo al socialismo. A ver, en realidad lo que molesta a Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría, no olvidemos que en realidad a Guatemala se lo golpea ¿cuándo? En 1954. Bien, a Perón se lo va a golpear en 1955. Quiere decir que en realidad son procesos bastante similares. Ahora, cuando se lo golpea a Guatemala, lo que molesta en el contexto de esa Guerra Fría es que un país de América Latina, que naturalmente debería estar alineado detrás de Estados Unidos sin generarle ningún tipo de problemas, en realidad se los está generando. Entonces, como se los está generando, cuando uno mira la totalidad de los golpes de Estado de la década del 50, lo que se va a encontrar es que hay un montón de países en similares situaciones a los que Estados Unidos va a golpear sin ningún tipo de problema, porque lo que necesita es que se alineen aún más a lo que ellos están imponiendo en ese bloque capitalista. ¿Me siguieron? ¿Seguro? ¿No hay dudas? Bien, lo que tendríamos que hacer, obviamente con un poco más de detalle, es ver qué es lo que está pasando en Argentina y abordar el caso argentino para entender cómo el gobierno populista, en este caso de Perón, se consolida en la década del 40. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Les pido que busquen un par de cosas, se las dicto ahora, si después no las subo. Y para esta primera parte de la década del 30, ustedes sean independientes al momento de buscar información. Para la parte de peronismo, sí, les busco yo el texto y se lo subo. A ver, el mismo recorrido que hicimos, no sé si ya lo borré o no.
Sí, lo borré. A ver, el mismo recorrido que hicimos con Guatemala, vamos a hacer con el caso argentino. Queremos ver cómo se cae en 1955, queremos ver el periodo de Perón, ver básicamente qué características tiene y qué medidas toma durante ese periodo. Y para comprender ese periodo, lo que hay que ver es el periodo previo, que es el de fracaso de élites en Argentina. ¿Estamos? Si Perón como personaje político surge en el 43, desde el 30 hasta el 43 es el periodo que uno va a definir de fracaso de élite. ¿Estamos? Porque quiere decir que son los gobiernos argentinos que de repente no le prestaron tanta atención a los sectores obreros y que de alguna manera dieron lugar a que Perón lo hiciera y que se fogoneara esa idea de populismo, esa relación. A ver, ¿qué les pido de acá? Ponemos buscan información y lo ponemos en común la clase que viene. Punto 1. Explicar cuáles son las causas por las cuales se da. Explicar cuáles son las causas por las cuales se da el golpe de Estado de 1930 que derroca a Irigoyen. Que derroca a Irigoyen. Gracias. Derrocar. 2. ¿Qué fue la concordancia? ¿Qué fue la concordancia? Francisco quedó petrificado. ¿Qué fue la concordancia? Coma, ¿quién fue justo? ¿Quién fue justo? ¿Y qué medidas tomó para reproducirse en el poder? 3. ¿A qué se conoce como década infame o restauración conservadora? ¿A qué se conoce como década infame o restauración conservadora? 4. Infame o restauración conservadora. Gracias. De nada. 4. ¿Qué cambios económicos? ¿Qué cambios económicos produjo la crisis del 30? ¿Qué cambios económicos produjo la crisis del 30 en Argentina? En la misma, ¿qué fue el ISI? ISI. Y última, ¿qué cambios sociales o demográficos? ¿Qué cambios sociales o demográficos? ¿Eso sería la quinta o...? La quinta, sí. ¿Qué cambios sociales o demográficos se produjeron durante la Argentina del ISI? ¿Vamos? Bien, esto, a ver, repito, hoy reproducimos lo que hacemos. Hoy a la tarde, sin falta, les subo el TP, ponemos la fecha del TP y se ponen a hacer eso. Para la semana que viene, buscan esto desde cualquier medio que ustedes quieran. ¿Estamos? Internet para este tipo de datos es útil porque no son preguntas muy difíciles que digamos. ¿El TP tenemos una semana para hacerlo? O sea, ¿nos veis hoy te lo...? Sí, probablemente tengan una semana, viernes que viene. ¿Estamos? Y estas preguntas, obviamente el estudiando solamente una especie de guía de lectura. No estoy pensando que las tienen que subir a algún lado, ni mucho menos. Estamos simplemente para que estén leídos y la semana que viene estemos en condiciones de hacer algo un poco más horizontal. ¿Nos buscamos en internet? Sí, porque son bastante sencillas. Sí, ¿quién me habló? Una pregunta, yo, NASA.
Sí. Quería consultar por el tema de que nos dijeron que íbamos a empezar con la idea de monografía, creo. ¿Nosotros? Creo que vos eras, sí, creo que vos eras el profe que nos dijeron que íbamos a empezar con el tema de la monografía, no sé. ¿Quién te dijo eso? Creo que lo dijeron el año pasado. Ah, pero monografía es en sexto. Sí, pero como que nos iban a dar una idea de cómo sí. íbamos a empezar con las ideas y eso. Sí, Pero no sé. seguro. Sí, se puede charlar. Sí, yo soy el de las monografías, pero igual estamos como muy temprano todavía. Pero sí, después más adelante nos podemos trazar un par de líneas de monografías para que el sexto año no nos agarre como sin nada. Pero sí, es posible. Genial, gracias. No todavía igual. Bien, ¿dudas o planteos existenciales? ¿Todo muy claro? Buenísimo, se pueden ir tranquilos. Nos vamos y nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe.